Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Charlas Banrep, este espacio periódico donde analizamos los resultados de los distintos estudios que se desarrollan dentro del Banco de la República, los famosos ESPE, los ensayos de política económica. Y en este caso tenemos uno que le pega a la pepa de la discusión pública en este momento. Ustedes lo van a identificar por el título: Aspectos financieros y fiscales del sistema de salud en Colombia. Creo que cuando este grupo del Banco de la República se propuso estudiar estos aspectos fiscales y financieros del sistema de salud, no pensaba que iba a llegar en tan buen momento el resultado de este ensayo de política económica. Para discutir su contenido, para animarlos a ustedes a leerlo y para ver cuáles son sus principales conclusiones, tenemos con nosotros a la gran coordinadora de un equipo amplio que es Ligia Melo, investigadora del Banco de la República. Bienvenida, Ligia, a Charlas Banrep. Mauricio, muchas gracias por la oportunidad de presentar los resultados de este documento. Cuando hablo de equipo grande, estoy hablando de más de 20 personas y quiero saber de dónde, de qué instituciones, cómo se pusieron de acuerdo, cuándo arrancó este ejercicio. Este trabajo, Mauricio, empezó hace más de un año y el equipo es un equipo efectivamente amplio, incluye investigadores del Banco de la República, de la Universidad de FIT, de la Universidad de Antioquia, también incluye investigadores de varios centros regionales. También aprovecho la oportunidad para decir que el trabajo se benefició de las conversaciones y comentarios con varias personas del sector, quienes además nos suministraron información importante para el desarrollo del documento. Esto sale en un momento muy especial, Ligia, en un momento en que todo el país tiene puestos los ojos sobre el sistema de salud, pero el grueso del debate público actual se concentra como en la situación coyuntural y como que se olvidan cosas de mediano plazo que entiendo yo que son las que más atraen la atención de los investigadores. ¿Por qué no nos cuentas un poco el contexto de este trabajo y más o menos cuál es la situación actual para a partir de allí ver qué fue lo que quisieron hacer ustedes? Con respecto al contexto, es importante señalar que desde la aprobación de la Ley 100 en 1993, el país ha tenido avances importantes en el sistema de salud que se reflejan en los indicadores del sector y especialmente en la cobertura de la población. Mientras en 1995 la cobertura apenas alcanzaba 29%, hoy en día este porcentaje ya está en el 99%, es decir, la población en su mayoría ya está cubierta. Otro factor importante que ha conseguido el sistema es el bajo gasto de bolsillo en un contexto internacional. Sin embargo, a pesar de estos avances que ha tenido el país, aún se reflejan diferencias importantes en el acceso. También hay una gran diversidad en la provisión y en la calidad de los servicios que recibe la población. De otro lado, también es importante señalar que en los últimos años el país ha experimentado problemas fiscales y financieros. Entre ellos se destaca, por ejemplo, el alto porcentaje de los afiliados al régimen subsidiado, el aumento en la demanda de servicios tanto del plan básico de salud como lo que está fuera del plan básico, lo que se conoce como no UPC. Estos factores han hecho que el gasto público dedicado al sector en los últimos años haya aumentado. Y aquí es donde está pues, el objetivo del documento. El tema es que estos riesgos fiscales y financieros que estamos mencionando pueden seguir aumentando y afectar la sostenibilidad del sector en el mediano y largo plazo. Déjame, te pregunto un par de cosas. La primera de ellas tiene que ver con qué tan homogéneo es el sistema en cuanto a sus resultados, sus logros, porque uno oye esos logros impresionantes que hemos tenido en los últimos 30 años y se imagina que esa cobertura es más o menos homogénea a lo largo del país, o te oye hablar de las dificultades financieras y también piensa que son homogéneas, pero resulta que ustedes indagan y van a los números y esto es heterogéneo, ¿no? Es decir, que hay un comportamiento diverso que no obsta para que se pueda analizar el sistema como un todo de manera integral. Efectivamente, Mauricio, hay unas diferencias importantes en los indicadores. Por un lado, tanto de infraestructura hospitalaria como en la disponibilidad de personal médico y de especialistas. Esto se refleja especialmente en las diferencias regionales. También el acceso, como mencionaba, es muy diferente en las diferentes regiones del país
y las razones para que las personas no accedan también varían. ¿Cuáles son esos factores estructurales que van metiéndole presión financiera al sector salud? Hoy en día, la unidad de pago por capitación, que es la prima que se paga anualmente por cada afiliado, depende pues, de la edad de las personas, va aumentando a medida que la población se hace mayor. Si la estructura de la población envejece, lo que va a hacer es que el costo del sistema va a empezar a subir. Entonces, esto es un factor que es importante considerar, más teniendo en cuenta las proyecciones de población que se están considerando actualmente y que reflejan claramente que la población está envejeciendo. De otro lado, hay un factor importante y es los patrones de morbilidad, estos asociados especialmente al aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y en el caso particular de Colombia, el porcentaje de la población con estas defunciones y con estos casos ha aumentado en forma importante, mientras que al comienzo de los 80 era 40%, para el 2019 ya era 60%. De ahí que es importante considerar las fuentes de recursos que sean sostenibles para poder pagar esta mayor demanda. Pusieron números. ¿Cuánto les da esto hacia adelante en términos de costo fiscal? Nosotros en el estudio, utilizando modelos de equilibrio general, hacemos los cálculos de estos riesgos y encontramos que efectivamente el gasto en salud puede aumentar en forma importante en los próximos años. Se estimó que para el año 2030 el gasto adicional sería de 1.9% del PIB. Esto es importante señalar que incluye los riesgos del cambio demográfico, los riesgos asociados también al cambio en los patrones de morbilidad, el cambio técnico, pero también incluye dos factores que son importantes y que pueden aumentar la demanda de servicios, y uno es la igualación de la UPC del régimen subsidiado y del régimen contributivo. A pesar de los avances que se han hecho para la igualación de la UPC, aún la UPC del régimen subsidiado es 13% menor que la del contributivo. Entonces, esto hacia adelante puede generar una mayor demanda de servicios. Sin embargo, es importante señalar que este valor de 1.9 puede variar dependiendo las condiciones económicas, por ejemplo, el crecimiento económico, el comportamiento del mercado laboral, el comportamiento de la productividad. Por ejemplo, la informalidad disminuye en 1.5% o la economía crece en 0.5 más, las necesidades de recursos pueden disminuir en 0.4%. Aquí vale la pena señalar que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, entre 20 y 40% de los recursos del sistema se pueden perder en eficiencias. De ahí que la gestión de los recursos por parte de las entidades encargadas de administrar y gestionar estos recursos es importante para reducir estas presiones. ¿Cómo se afecta la economía? ¿Cuál es el impacto económico dependiendo de dónde se recurra, a dónde se recurra para conseguir ese 1,9%? 2 o 3 ideas al respecto, Ligia. Sí, efectivamente se hace un ejercicio mirando diferentes alternativas de financiamiento, teniendo en cuenta que este mayor gasto necesita fuentes permanentes y sostenibles para poder garantizar un buen sistema de salud. Entonces, se explora la financiación con diferentes fuentes como impuestos directos a las empresas, impuestos directos a las personas. También se evalúa el impacto de impuestos indirectos y de ajustes a las contribuciones al sistema. El efecto de estos impuestos varía sobre la economía dependiendo la combinación que se tome. Entonces pueden afectar en forma distinta el crecimiento económico, la inversión, el consumo, la distribución del ingreso. Y en esta medida es importante tener claridad sobre cuál sería el esquema apropiado para financiar esa mayor demanda de recursos y, como decía antes, también combinarlo con decisiones en términos de hacer ajustes en términos del uso eficiente de los recursos. Muy bien, Ligia, creo yo que el mensaje fundamental para las personas que se animen a estar en el debate público sobre el sector salud
con más elementos de juicio hacia el mediano plazo es entrar en estas dimensiones estructurales en las que se ha metido este equipo de más de 20 personas, coordinado por Ligia Melo del Banco de la República, y que está saliendo del horno, este ESPE, que está concentrado en los aspectos financieros y fiscales del sector salud. Y creo yo, me corriges tú, que el llamado de atención es a no solamente mirar el corto plazo, sino ver estas tendencias de largo plazo, lo que significan para las finanzas públicas y algo muy importante, lo que significa tomar una opción u otra opción en términos de política pública para financiarlo. Podría como resumir que la sostenibilidad del sistema depende de tres factores importantes. Uno es cómo se comporta la demanda por servicios, y ahí es donde tenemos nosotros estos riesgos que lo que están, que es claro que pueden generar presión hacia una mayor demanda y en esta medida un mayor gasto público. De otro lado tenemos las fuentes de recursos. Estas tienen que ser sostenibles, tienen que garantizarse para poder tener un buen sistema de salud y que garantice la salud de toda la población. Y finalmente un factor que hemos mencionado y que se evalúa en el documento es cómo se manejan estos recursos de forma eficiente. También en esto es importante señalar que programas de promoción y prevención pueden contribuir a hábitos de vida más saludables y en esta medida disminuir los cambios asociados, por ejemplo, a las enfermedades crónicas no transmisibles. Ahí están los elementos básicos de este nuevo documento que sale de las investigaciones del Banco de la República en coordinación con personal de otras universidades que están en EAFIT, en la Universidad de Antioquia, gente del sector, todos contribuyendo a entender mejor lo que dice el título de este documento, aspectos financieros y fiscales del sistema de salud en Colombia, que creo yo es un telón de fondo fundamental para el debate de política pública sobre el sector salud en Colombia. Y para entender mejor y darnos este aperitivo para que ustedes ojalá se animen a consultar el documento, hemos tenido a Ligia Melo, quien ha coordinado este equipo de más de 20 personas alrededor de este documento. Gracias, Ligia, por haber estado en Charlas Banrep. Muchas gracias a ti, Mauricio. Y muchas gracias a ustedes. Nos volvemos a ver pronto en otras Charlas Banrep para ver qué contenidos nuevos traen estas investigaciones del Banco de la República. Hasta entonces.